Muy bien. Bueno, pues encantada, estoy aquí con Ciruelo. Bueno, para ¿Qué mí es tal, el Tony? mago de los dragones, ¿no? Y hace un momento Sí, que estábamos hablando y digo, déjame, vamos a grabar ya porque a todos nos interesa, porque todos hemos estado, hemos y estamos en la incertidumbre y donde caen muchas cosas, donde muchos proyectos que teníamos pues han caído y tenemos que sí, abrirnos y encontrar esa parte que es de lo que vamos a hablar, esta parte creativa que todos tenemos para reinventarnos en esta nueva era que tenemos que crear entre sí, todos. sí, 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 absolutamente. De hecho, prácticamente tenemos una oportunidad que ni siquiera soñábamos de reinventarnos, como bien has dicho, que es una palabra que está en este momento siendo muy usada por muchísima gente o por todos, ¿no? Que nos encontramos que tenemos que arrancar de cero otra vez a ver cómo montamos lo que teníamos montado antes, lo que nos da la posibilidad de rever, de revisar, que en realidad muchas cosas que teníamos montadas en nuestras profesiones y en nuestras relaciones y en nuestras actividades, eh, no estaban siendo elegidas por nosotros, sino que estaban prácticamente venían por costumbre o por nuestros hábitos o por una cuestión así dado por hecho, y ahora nos está haciendo revisar conscientemente cada una de estas cosas, lo cual es una inmensa oportunidad para justamente para un autoconocimiento, ¿no? ¿Qué quiero, qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo esto? En realidad a mí me gustaría hacer lo otro, y en este momento nos llevaron a un límite, estamos en un límite de un montón de cuestiones, nos plantea también el hecho de decir, bueno, voy a hacer lo que quiero ahora, porque este tipo de cosas no se pueden dejar para adelante, porque el adelante, el futuro, prácticamente se ha desvanecido con toda esta historia, ¿no? O Sí, sí, sea, ya no podemos hacer planes a largo plazo porque no sabemos qué va a pasar mañana. no. Mira, igual por esto pensaba, bueno, me vino, voy a crear un espacio, ¿no? Y me vino la palabra instantes, ¿no? Y es que en realidad estamos en esto, son instantes que van creando momentos, ¿no? Y que van creando una realidad. Y creo que en estos momentos más la vida nos pone en esta parte que todos tenemos artística para crear algo nuevo, porque lo viejo ya no sirve. Pero aunque no nos sirve, tenemos que integrar todo esto, ¿no? Es, dejo lo viejo, me abro lo nuevo, no, no, todo es una secuencia, ¿no? De todos estos Claro, instantes que va creando la vida. No claro. sé, yo en realidad, como veo, como siento el arte como una vía de sanación, para mí lo es. Y hace mucho tiempo estudiando terapia transpersonal me preguntaron, ¿qué quiere tu alma? Bueno, es una pregunta que quizás, como lo que estabas tú diciendo, todos nos lo tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué quiere tu alma? ¿Qué quiere tu vida? ¿Qué quiere la vida de ti? ¿Qué puedes ofrecer al mundo, ¿no? Y, Ujú. y en ese momento todo el mundo, claro, allí todos estudiaban psicología y todos decían unas cosas maravillosas y yo estaba súper colapsada, decía, yo no sé qué quiere mi alma, ¿no? Pero cuando llegó el momento, dije, mi alma quiere pintar, mi alma quiere pintar. Es tan simple y yo no entendí porque decía, siempre he estado en el diseño de moda, bueno, siempre he tenido ahí esta vena artística, ¿no? Pero mi alma quiere pintar, yo no había hecho nunca un cuadro Wow. no había hecho nunca. Y entonces empecé a pintar y luego te das cuenta, es que mi alma no quiere ni que haga una exposición, ni que venda cuadros. Todo esto viene luego, a más a más. Mi alma quiere pintar porque pintando yo sano, ¿sabes? Claro. Ese espacio donde yo cojo la meditación, donde toda mi mente está solo en ese momento, en ese instante, ¿no? Y entonces eso ha ido creando una sanación en mí que pues me gusta de poder compartirla, ¿no? Con otros porque
más en estos momentos necesitamos herramientas para poder sostener, para poder integrar y bueno, un poquito esta charla va un poquito de Sí. esto, de compartir este espacio creativo, ¿no? Ujú, muy bien. Sí, de hecho, todo lo que estás diciendo es muy cierto y también es un conocimiento que está un poco vedado al público en general, porque en general en la sociedad el arte está como eh, em, menos valorado de lo que debiera, o sea, está relegado a una parte del entretenimiento, del ocio, o sea, le están restando la importancia que realmente tiene, y sobre todo en la educación, sobre todo en los primeros años de la escuela, cuando los niños realmente entran a la parte de educación con todo un mundo de creatividad sin límites y sin fronteras, y empiezan a encontrarse con que ahí empieza a haber límites y fronteras para su arte y su creatividad. Mm. Ese es un punto muy clave en la vida de las personas porque perdón, nos enseñan a esto mismo, a que el arte en realidad es un ocio, es algo para el tiempo libre y que lo verdaderamente importante son el estudio de ciertas cosas, de la historia o de aprender ciertas materias, ciertas informaciones que nos van a servir para desarrollar una carrera que se tiene que insertar dentro de esta sociedad, sobre todo teniendo en cuenta digamos, la cuestión económica. ¿Qué te va a dar a ti más dinero para poder vivir en esta sociedad de una manera acorde? Pero eso no es lo que un niño quiere. Se encuentra con esa imposición y aprende a relegar su arte y ahí es cuando nos encontramos con el primer obstáculo, porque ese tipo de cosas generan bloqueos. El arte sale de adentro naturalmente y en un niño se ve que sale incluso en mil diferentes expresiones, desde bueno, pintura, dibujo, el canto, incluso la poesía, el jugar con las palabras, el jugar con el cuerpo, todo eso es muy natural y entonces todo eso que es muy natural empieza a ser domado, relegado o organizado, ¿no? Por una sociedad que lo conduce hacia otros valores. Más adelante, cuando la gente ha hecho un arco y ha pasado por un montón de todas estas vicisitudes de trabajar, de estudiar, dedicar su vida a estudiar para luego trabajar y generar, bueno, una estabilidad económica, una familia, una casa, que yo, cuando muchas de esta gente ha pasado por todo eso y tienen un tiempo libre, dice, pero si yo quiero retomar la pintura, la música, etcétera, y porque era eso lo que me gusta. Realmente mi trabajo no me gustó particularmente, lo que a mí me gustaba era otra cosa. Y ahí empiezan y cuando vienen, hablo desde el punto de vista de un artista que recibe estudiantes que quieren, bueno, quiero volver a pintar para mí, como has dicho tú, para sanarme, para sentirme bien, porque nunca me he sentido haciendo plenamente lo que quería. Y me preguntan a mí, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos para ser creativo en la pintura? Lo primero que le digo es, retoma al niño que eras y que quedó detenido. Ese es el primer paso. O sea, ese caudal creativo, ese caudal de expresividad, de expresión libre, sin ningún obstáculo o fronteras o límites, un niño se expresaba. Bueno, eso ha quedado detenido. Y eso es lo primero que tienes que aprender para volver a recuperar el arte.
Entonces, bueno, de lo que vamos a hablar ahora es precisamente de cuáles son esas cosas que han quedado detenidas, que también se pueden llamar, eh, quedan en nuestra vida como bloqueos, quedan como incluso en algunos casos como traumas. O sea, se Sí. pueden hacer grandes, gordos y pesados. Entonces, cuando ya uno de estos bloqueos queda como un trauma, es una cuestión de importancia, ¿no? De primer nivel de importancia que hay que trabajar. Mucha gente recurre a psicólogos, pero muchos recurren a hacer tareas, empiezan a ir Mm. eh, a talleres de pintura o talleres de cualquier tipo de arte o a talleres de meditación que lo que hace es mandarlos hacia adentro y a analizar un poco cuál es la situación interna de cada persona, y ahí se encuentran este tipo de cosas y este tipo de informaciones, como bien has explicado, y uno dice, claro, pero si yo toda mi vida quise dibujar cómics o toda mi vida quise tocar el clarinete y nunca lo he hecho. Entonces ahí, ¿y por qué no lo he hecho? Porque mis padres o mi profesor o mi pareja de en ese momento me dijeron o me orientaron hacia otro lado, y yo, como tengo una relación de dependencia o siempre relego lo mío por lo de los demás o por lo que sea, y ahí se generan cuestiones que obviamente vienen de la mano de la psicología, porque el arte tiene muchísimo que ver con las cuestiones psicológicas. Ujú. Luego hablaremos, quizás, si profundizamos suficiente, tiene que ver con las cuestiones espirituales, pero empezando desde lo básico, tiene que ver con la expresión natural, o sea, lo básico, ¿a qué venimos? ¿No? Y, Bien. y esas preguntas que se la debieran hacer a un niño de 6 años, 7 años, la profesora, la maestra, sus padres. Bueno, a ver, ¿tú a qué vienes? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gusta? ¿No? En vez de hacer esa pregunta, empiezan las imposiciones. Bueno, a ver, deja este libro aparte, deja este juguete aparte, deja este instrumento y empieza, mira, coge el libro porque tú tienes que estudiar esto, empiezas con la matemática, empiezas con esto. Hay una serie de imposiciones que, que nos trastocan los valores naturales. Entonces, lo que yo digo, para mí el arte es básico. Tiene que ver con la tarea principal, con el don, con el talento, los talentos naturales que traemos, que se manifiestan desde el primer momento que nacemos, o sea, desde que somos niños y muy pequeños, manifestamos preferencias, orientaciones naturales, que si los padres son suficientemente perceptivos, empiezan a sorprenderse. Porque eso es lo que ocurre con un niño pequeño de pocos meses, un año. Wow, eso que está haciendo es una preferencia que no la aprendió en casa, no la aprendió de nosotros. ¿Y de dónde la trae? Entonces, si somos suficientemente perceptivos, nos damos cuenta que hay un montón de información que un niño trae entre comillas, cada uno lo entenderá como pueda este verbo de traer. Algunos, los que creen en vidas pasadas y vidas futuras o en la reencarnación, esta palabra que cada uno trae la entiende en función de todo ese tipo de cosas. Los que no los que no crean en eso pueden pensar que la gente viene con una personalidad definida, que no se sabe dónde, pero que la tienen muy bien desde el punto de vista psicológico. Bien, igualmente se trae desde ese punto. Los que solamente creen desde el punto científico que solamente hay una cuestión genética, muy bien, lo traes desde tus genes, quizás desde incluso muchas generaciones atrás, desde donde sea, pero sí que los niños, nosotros traemos una personalidad. Esa personalidad manifiesta preferencias, gustos, talentos.
Y eso es la esencia. O sea, si acallamos eso para imponer otro grupo de informaciones, sabemos que estamos haciendo ahí una manipulación en edades muy tempranas, que son las edades en las cuales se graban a fuego un montón de cuestiones en la personalidad. Tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso también hay escuelas que siguen otros patrones, ¿no? Hay escuelas como la Waldorf hay diferentes escuelas que tienen muy en cuenta eso. Entonces, sería muy interesante que en general la educación tomara en cuenta estas cuestiones. Y si no es la educación, por lo pronto los padres sí que tendrían que tener un poquito más de apertura en estas percepciones y respetar mucho más a sus hijos, y en los tiempos libres, que la escuela debería dejar tiempo libre. O sea, tiempo libre me refiero cuando se termina el horario escolar, el resto del tiempo debería ser del niño y de la familia. Imponer una cantidad de deberes fuera de la escuela ya me parece excesivo. Lo digo porque mis hijos lo han pasado y finalmente terminaban estudiando todas las horas extras del día y sábados y domingos. Y es excesivo porque ya es suficiente con las horas que tienen en la escuela, bien aprovechadas, y el resto del tiempo debería dedicarse a este tipo de cosas, a actividades extraescolares en las cuales justamente se pueden descubrir estos talentos de los que estamos hablando. Entonces, ahí es cuando la familia podría tener más posibilidades de educar a su hijo, que es importantísimo. Entonces, volviendo al tema de que el arte tiene, para mí, estas explicaciones que son muy básicas. Yo ya no los estoy complejizando con el tema de la psicología o la espiritualidad, que lo son, que ya nos meteremos, pero en lo básico es esto que acabo de explicar. Son los modos más básicos de expresión. Y si eso se nos coarta, empezamos a treparnos en una estructura viciada de cosas donde las prioridades y los valores se nos han trastocado, y esto a medida que avanzamos se va complicando, y llegamos a momentos entre los 18, 20, 21, cuando uno empieza a entrar en la edad adulta, donde no sabemos muy bien cuáles son los valores personales y cuáles son los valores impuestos. Entonces, ahí empiezan una serie de problemas. Muy bien, pues comparto contigo todo lo que has dicho. Yo además he trabajado en colegios con niños y con niños con problemas, y hice un trabajo sobre bullying y muy interesante. Y recuerdo esto que hablas de los bloqueos, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta de cómo nos disociamos de la realidad, cómo nos disociamos de nuestras emociones y qué consecuencias tiene a largo plazo, ¿no?, en nuestra vida. Y recuerdo una niña que me vino un día y yo les dije, bueno, que miraran qué cualidades, alguna cualidad que tuvieran, ¿no? Y la tenían que pintar. Y primero hacíamos un trabajo con las emociones, ¿no? Y entonces, pon las emociones que tienes, les hice que pintaran, y luego, cuando acabes este trabajo, pinta tus cualidades. Bueno, me vino una niña, 10 años más o menos tendría, y me viene y me dice, no sé qué cualidades tengo, ¿no? Y entonces le digo, a ver, dame el trabajo de las emociones, me lo empiezo a mirar, y todo eran emociones preciosas, todo eran emociones preciosas, ¿no? Pero claro, faltaba otra parte de las emociones, faltaba una de las partes más importantes es tener contacto con la rabia, que es algo natural en el ser humano, ¿no? Y entonces le dije, bueno, tienes unas emociones preciosas, pero también hay otras emociones, ¿no? Y le digo, ¿tú no sientes otras emociones? Y muy tímida, con la cabeza gacha, me dijo, la rabia, pero no es bueno sentirla. Este fue su comentario, ¿no? Y entonces yo me quedé, ¿no?, como así, como pensativa, y pensé, claro, si ya empezamos a bloquear nuestras emociones primarias, que son primarias, ¿cómo vamos a aprender a gestionarlas? O Claro. van a salir bloqueándonos,
o van a salir explotando. Luego viene la violencia y, bueno, y todas estas conductas, ¿no? Y entonces Claro, me la miré y le digo, pues mira, en esta conversación acabas de tener una cualidad. A ver, observa, ¿no? La hice entrar con mucho cariño y me dijo, tengo la cualidad de sentir mis sentimientos. Y yo le dije, es una gran cualidad, ahora píntala. Y me hizo un corazón precioso, ¿no? Donde ponía y ponía, escribió, ¿no? Tengo la cualidad bueno, no sé muy bien cómo lo puso, pero como de sentir mis sentimientos, ¿no? De poderlos expresar, porque ya bloqueamos esto desde la infancia. Entonces, ¿cómo vamos claro. a hacer que surja, que despierte esta creatividad innata si estamos ya bloqueando? Empezamos por bloquear nuestras emociones, empezamos bloqueando con un sinfín de creencias sobre el bien y el mal, sobre la polaridad natural y salvaje del ser humano. Y con esto entraba mucho en una reflexión sobre tus dragones. Mira, voy ahí porque quería hablarte sobre esto, ¿no? Bien. Eh, Siento ahora como, ayer pensando en ti, pensé, quizás en este momento, igual mi animal de poder es un dragón, ¿no? Y entendiendo el animal de poder, para quien no sepa, no como algo surrealista o esotérico, no, como una cualidad de ese animal, ¿no? Que la estás sintiendo en ti. Y yo ahora estoy trabajando mucho, estoy en un trabajo personal sobre la polaridad, ¿no? Y el dragón te muestra esto, ¿no? Tus dragones muestran esto. Puedes ver culturas que el dragón lo tienen como un dios y en otras culturas lo tienen como un demonio, ¿no? Y entonces es como unes todas estas dos partes, ¿no? Y de esta polaridad, al unirlas, es cuando puedes tú expresar tu esencia, expresar tu creatividad, porque estás desde ese espacio íntimo, vulnerable. No sé, me recuerdan los dragones esta parte, ¿no? Como muy humana, Ujú. porque aparte de tener esta idea, no sé, tú te trabajas sobre el arte fantástico, ¿no? Y entonces el arte parece una fantasía, o los niños cuando hablan de fantasías, pero eso es una realidad, no es una... No, tú traes desde tus hadas, tus dragones, todos tus dibujos, estás trayendo una simbología que muestra un arquetipo del ser humano, nos está reflejando partes de nosotros, ¿no? Y me parece esto súper interesante no sé, de que lo expliques y de poderlo un poco desarrollar, ¿no? Cómo una imagen nos puede abrir una percepción, nos puede abrir conciencia, nos puede sanar, porque tenemos, yo desde mi manera de ver, vemos la música, por ejemplo, lo vemos muy fácil. Una música nos puede transportar a un momento, no sé, una música de desamor, pues a un momento que tú tuviste desamor, ¿no? Creo que el valor de la imagen no lo tenemos en general, no lo tenemos tan claro que muestra esto, pero es que lo está mostrando en todo momento. Cada imagen que tú tienes, y la vida es que es visual, bueno, una de las partes. Y creo que es muy importante dar este acto sagrado al arte visual. Para mí, bueno, como yo lo siento desde mí, que para mí me sana, ¿no? Y para mí el arte es una meditación, ya lo uno, pues no sé, hablando un poquito de esto, ¿no? Sobre los dragones, esa polaridad, ese mundo misterioso que está en lo invisible y el artista como tú lo trae a lo visible. Pero Claro, son características del ser humano también. absolutamente. Yo, por ejemplo, claro, he dedicado toda mi vida al arte fantástico, que es lo que hago, simplemente porque desde pequeño, muy pequeño, me apasionaba todo esto, me apasionaba leer libros, pero esto es muy común en todos los niños, en realidad. Em, yo, a diferencia de los demás niños, lo continué haciendo hasta que lo convertí en mi profesión hasta el día de hoy. Entonces he profundizado mucho en por qué me apasionaban las cosas fantásticas. Eh,
empezando incluso por los animales, por la belleza de la diversidad de diseños de la naturaleza, en los animales, en las plantas, en todo. Esa admiración que me despertaba a mí, todo este lenguaje de la naturaleza y del cosmos, para mí es un universo fantástico. En concreto, me apasionaba todo lo que era la mitología, todos estos seres que en teoría no existen, que nos dicen que no existen, pero para mí eran tan visibles y palpables que sencillamente dije, bueno, existen en mi imaginación y eso es suficiente. Entonces, desarrollé toda mi profesión de artista en base a todos esos universos que yo percibía como absolutamente reales. Tuve la suerte de convertirlo en mi profesión y es de lo que vivo y es a lo que me dedico 24 horas por día. En esta investigación, que significa hacer este ejercicio de ir hacia esos universos interiores, eh, he descubierto un montón de cosas en toda una vida de- de desarrollo de este lenguaje, ¿no? Del arte. Y lo que yo percibo en esta fase se, eh, se condice con un montón de eh, cuestiones que se estudian tanto en la psicología o en ciertas corrientes espirituales o en el estudio antropológico de cómo vivían nuestros ancestros, en la cosmovisión de pueblos originarios de diferentes partes del mundo. Entonces, claro, cuando empiezo a analizar qué es lo que yo encuentro y dónde, cuando voy a estos universos, a traerlos a través de mi imaginación y en mi arte, me encuentro con todo esto otro. Y entonces empiezo a encontrar lo que para mí son verdades. No intento de ninguna manera imponerlas a los demás a través bueno, de conferencias en las cuales les puedo llegar a decir la verdad es esta y la sociedad actual está totalmente equivocada. No, no es ese mi propósito, no es mi vía es sencillamente pintar lo que yo veo con absoluto realismo y esto presentado al público lo toma el público con, una, con un impacto que los mueve y los hace autoanalizarse y remover, por así decir, sus valores. Y esa es la parte que a mí me toca de hacer y que más me interesa. Yo voy por la vía del arte. Entonces, todo lo que tú acabas de explicar, explicado desde el punto de vista del arte y con palabras que corresponden al arte, son muy fácilmente entendibles y es el lenguaje que yo utilizo. Aunque muchísimas de las palabras utilizadas dentro del lenguaje del arte son sinónimos de palabras utilizadas dentro de la espiritualidad o de la psicología. Por ejemplo, para mí el campo más importante de acción mío es la imaginación. La imaginación es una palabra muy grande y por tanto, desde el punto de vista científico, que es el mundo que tenemos a nuestro alrededor, que nos está imponiendo continuamente, la ciencia dice qué y la ciencia tiene la verdad. Bueno, fantástico. Bueno, la ciencia no tiene una explicación concreta ni una definición concreta sobre lo que es la imaginación, porque la imaginación desborda todo el entendimiento racional. Eh, la imaginación, la intuición, de hecho, la misma palabra conciencia desborda cualquier tipo de definición. Sin embargo, son los conceptos más cercanos que tenemos. De hecho, es nuestra esencia. O sea, nosotros estamos percibiendo el mundo a través de nuestra conciencia. Bien, ¿qué es nuestra conciencia? Como nadie te lo puede explicar, la única posibilidad es experimentarlo. Entonces, ahí encontramos que, como en el arte, lo más importante es la práctica antes que la teoría.
La teoría te puede dar una serie de pistas. Alguien que escribe muy bien a través de un buen relato, con palabras muy precisas, te puede explicar algo acerca de la conciencia o sobre la creatividad o sobre la imaginación. Pero en realidad, manteniéndonos dentro de la literatura, por ejemplo, lo que más te puede explicar algo acerca de la creatividad sería la poesía, y no un relato o un ensayo científico o psicológico tratando de explicar dentro de la razón qué es la imaginación o qué es la creatividad. Perdona, Sí, sí, tú tose tranquila. no. Ay, ya está. Muy bien. Entonces sí que la poesía es un vehículo más acertado para explicarte y enseñarte y mostrarte qué es la creatividad y qué es la imaginación. Entonces, ahí ya entramos en los terrenos. Eh, las hadas, los dragones, contados en un cuento de hadas, en un cuento o en la mitología, a veces son la mejor herramienta para enseñarnos qué es la vida en general. No solo en este planeta, sino en todos los demás planetas, que son cientos de miles de millones. Y la galaxia y el entendimiento de... No podemos entender la inmensidad de este universo con una regla de medir centímetros. Bueno, ese planeta o aquella estrella está a 5 millones de años luz. Es muy complejo o es muy pobre esa escala de valores para intentar medir esa distancia que se nos escapa al entendimiento, a la razón, y quizás incluso a través de la razón te puede decir, bueno, es inalcanzable, esa estrella es inalcanzable. La poesía te dice de pronto, no, las estrellas son alcanzables, tú puedes viajar a las estrellas. Ok, es una metáfora, es una poesía, pero te está dando una esperanza que la ciencia no te da. Y nosotros en nuestro interior sabemos que la poesía tiene un grado de valor porque lo sentimos. Y uno mira la estrella y uno hasta puede sentir que uno está en esa estrella. ¿Cómo se explica esto? Bueno, no se puede explicar porque la explicación va con la razón y la lógica, pero hay otra parte de nosotros que no es razón ni lógica, que es intuición, es imaginación, y con esa parte sí que podemos estar en esa estrella. Y uno diría, y bueno, ¿qué es lo más importante? Bueno, analízate tú, ¿qué parte es importante de tu conciencia? ¿La imaginación es importante para ti o no? ¿O solo la razón es importante para ti? Si tú mismo te analizas y ves que la parte de la imaginación y la analizas, ¿qué es la imaginación mía que tengo? La imaginación en realidad lo es todo. Es lo que está analizando los datos del pasado, los está analizando y los está viendo en el presente, pero proyecta el futuro. El futuro es 100% imaginación, porque todavía no existe desde el punto de vista lógico. Entonces, todo lo que tú planifiques de aquí a 5 minutos o de aquí a un mes, todo eso está en el terreno de la imaginación. Con lo cual la imaginación es muy importante. Y si la imaginación también te puede decir, yo estoy en esa estrella, o yo puedo fabricar en mi cabeza un castillo, o puedo hablar con un personaje que no existe, o puedo imaginar, o puedo amar a mi gato y pensar que mi gato me está hablando, porque yo entiendo que haciendo esto me está queriendo decir esto, o haciendo esto otro me está... Todo eso que pertenece al campo de la imaginación, porque no es la razón y la lógica no lo explican, es valioso y es verdad. En el arte, y vamos directamente al punto de los dragones, yo los dibujo porque los veo.
existen, no existen, no me importa. Si yo los veo y los pinto. Es mi única verdad, la única verdad que yo necesito. Y yo cuando los estoy pintando, estoy dentro de ese universo. No es ni siquiera que me estoy imaginando el universo. Yo estoy dentro. Ujú. Esto no sé cómo explicarlo más, pero cuando yo pinto, para mí el ejercicio más concreto es que yo estoy ya dentro de lo que estoy dibujando o pintando. Lo estoy vivenciando. Y tan vivo como la realidad que tengo palpable en mi entorno. Y ocurre que cuando yo termino una pintura y la vea otra persona, a muchos les ocurre lo mismo. Ven una imagen que yo he pintado, un dragón, una escena fantástica, y lo reconocen como algo muy propio, muy natural, como que ellos conocen ese sitio y, de algún modo les impacta. Y ese es el trabajo del arte. El artista produce, el público recibe y hay un proceso interior y no se necesita más en realidad. No hay que explicar mucho más desde el punto de vista psicológico o espiritual qué ha sucedido. Con esa base sencillamente uno se deja fluir en el arte, así como en la música hablábamos recién. No hay que racionalizar tanto la música. La música no es para analizar si los acordes son de séptima, de novena, o el ritmo está en 4x4. Eso lo hace un músico en las primeras fases técnicas para analizar y luego dejarse llevar por la imaginación. Y el público que no necesita ese conocimiento lógico de la estructura musical, sencillamente tiene que escuchar la música y sentirla. No es necesario entrar a analizar cuestiones demasiado teóricas o demasiado intelectual. No hay que intelectualizar el universo, porque el intelecto es muy pequeño, ya lo sabemos, la mente es muy pequeña como para analizar el infinito o la eternidad, pero sí podemos vivenciarlo. Entonces, lo más importante es vivenciarlo. Volviendo al ejemplo de las estrellas, si uno está mirando un cielo estrellado y utiliza su razón y dice, bueno, es que las estrellas son una farsa porque yo no puedo viajar ahí de tan lejos que están, uno se deprime viendo el cosmos. Pero si uno es artista y lo mira diciendo, esas estrellas son mundos y universos, y ahí están pasando cosas como las que están pasando aquí. Debe haber habitantes, debe haber animales, y yo algún día conoceré esas realidades y lo deja libre. Uno está en contacto con esas estrellas, ya no se siente frustrado, ya no. Y esa es la mejor manera de relacionarnos con el misterio que significa el universo y con el misterio que significa nuestra propia vida, Ujú. ¿no? O sea, bueno, ¿para qué estoy yo aquí? Desde el punto de vista de más racional y materialista, no tengo ni idea y la vida es un desastre porque tengo que trabajar todo el día y no sé qué, y la vida está llena de problemas. Entonces no estás viviendo. Sin embargo, cuando tú te levantas por la mañana y dices, qué maravilloso día, buenos días, sol, este día va a ser un día lleno de emociones bonitas, y son todas cosas inmateriales, y voy a amar a mis hijos, también amar es inmaterial, porque tú no puedes demostrar cuánto amas a tu hijo, tú puedes demostrar cuánto dinero le das para que salga a un fin de semana. Le doy 50 o le doy 70, pero cuánto amor le das no se puede cuantificar, con lo cual tenemos que quitar de la parte de la razón un montón de ese tipo de cosas. Yo amo a mis hijos, punto. No hay cuantidad, no hay calidad ni cantidad para, para medir. Entonces tú te levantas por la mañana y empiezas a decir, wow, qué bonito día, estoy vivo, estoy contento simplemente por estar vivo y voy a vivirlo con lo mejor que pueda este día. Son todas cosas que están dentro del terreno de la imaginación, de la intuición, de lo etéreo, de lo sutil, que no es cuantificable, no es medible.
porque nuestra vida no es medible. Ni siquiera, bueno, a una persona ha vivido 40 años y otro ha vivido 80. ¿Quién ha vivido mejor? No se puede. Entonces, si no se puede comparar ni medir, volvamos a las medidas que son las naturales, que son cómo lo vives, los sentimientos, las emociones, la percepción, encontrar belleza en cada pequeña cosa, en una hormiga pequeña, en diminuta, o en una estrella eterna, gigantesca, alejadísima. Todo eso nos presenta a nosotros el misterio maravilloso del universo y de la vida. El artista usa eso como primera herramienta, su admiración, encontrar belleza en cada pequeña cosa. Hay artistas que se pasan horas, vidas enteras tratando de analizar el color de un pétalo y tratando de representarlo en una pintura. Solamente ese ejercicio ya te sumerge en tantos misterios tan bonitos, y el ejercicio práctico, técnico, físico de el trabajo con la mano, el pincel, la pintura, la tela, te va llevando, son ejercicios en el físico que te van llevando hacia planos más metafísicos. Todo eso es lo que tenemos que recuperar en nuestro día a día. Volviendo al tema de los dragones, yo los dragones, como decía antes, los veo. Los veo cuando cierro los ojos, los veo perfectamente. Hay gente que dice que los ve con los ojos abiertos, muy bien, no es mi caso. Y yo tengo una relación con ellos. Y para mí la relación de tantos años que llevo es muy directa y muy clara. Y ellos tienen un mensaje muy concreto. Ellos son habitantes del planeta Tierra y de otros planetas, pero de lo que es el planeta Tierra, que es donde nosotros también habitamos, ellos son los reyes de la creación. Anatómicamente me están demostrando que pueden, su cuerpo está adaptado al fuego, a la lava de los volcanes, y ellos tienen una relación estrecha con el fuego, con lo cual pueden nadar hasta el fondo del magma del planeta Tierra, pueden nadar por el agua, por los océanos y sumergirse a profundidades que nosotros ni conocemos, pueden caminar con sus cuatro patas sobre la superficie de la Tierra como hacemos nosotros, pero ellos pueden volar porque tienen alas, con lo cual todo este maravilloso planeta es su casa 100%. Y ellos tienen, al ser habitantes perfectos, tienen una relación con el planeta y con las demás especies que nosotros no tenemos. Al creernos quizás la raza superior, la especie rey que puede someter o puede exterminar a las demás, que es lo que nos creemos, o puede talar bosques enteros para construir ciudades o para plantar cosechas inmensas para una economía que finalmente mantiene a la mayoría de la población mundial en la pobreza. Son todas construcciones mentales o artificiales, o económicas, o del sistema, que son artificiales. Bueno, el dragón está hasta un punto incluso enfrentado a eso. O sea, nos está diciendo el dragón, como nos está diciendo la naturaleza, por ahí no va bien vuestro camino. El camino es de armonizar con todas las demás especies, armonizar con toda la ecología y el planeta. El planeta tiene vida en sí, hay una conciencia mayor, superior a la que pertenecéis como familia. Eso es lo que nos está diciendo el dragón. Eso es lo que yo escucho cuando estoy pintando un dragón. Qué bonito. Entonces, Qué bonito. claro, entonces, Es así, es así. entonces, desde el punto de vista de la psicología, de los arquetipos que se han estudiado tanto, el dragón nos está desafiando en un punto porque nos está mostrando que nosotros nos estamos alejando de todo un lenguaje natural, incluido, por ejemplo, el lenguaje natural
de nosotros mismos hacia nosotros mismos. Nuestro estómago, nuestro hígado nos está pidiendo ciertas cosas que muchas veces nosotros descuidamos y malinterpretamos. En la vida que estamos llevando a cabo ahora, no estamos eligiendo los mejores alimentos, muchas veces elegimos los peores, nos estamos metiendo en el uso de sustancias que no son lo que nuestro hígado nos está pidiendo. Entonces, cuando le estamos dando a nuestro organismo cosas que atentan contra la naturaleza, nuestro hígado nos está advirtiendo a través de un dolor o de una sintomatología: esto que has hecho no está bien. Eso también es lenguaje de la naturaleza. Ujú. Eso también es el dragón, por así decir, que nos está reclamando algo. También dentro del aspecto de las, como hablábamos antes, de las manifestaciones psicológicas, por ejemplo, cuando nos metemos en bloqueos artificiales, hay algo dentro nuestro que nos está diciendo: hey, por ahí no va bien, y nos mete en una depresión, nos mete en una cosa que son advertencias, son alarmas que nuestro yo, nuestra personalidad nos está diciendo: hey, por ahí no, esto es tóxico, esta relación es tóxica, esta actividad que estás haciendo no es la tuya. Y entonces hay reacciones de nuestro cuerpo, de nuestra mente, nuestro espíritu, que nos está alertando. Eso también es dragón que nos está diciendo: tu personalidad no es esa, tu camino no es ese. Entonces hay muchos lenguajes que hemos descuidado y que podríamos denominar lenguajes dragón. Ahora que estamos hablando de esto, le vamos a poner un título, que nos está diciendo, nos está trayendo a la base. Presta atención a tu hígado, a tu estómago, a tus psiques, a tus talentos, y date cuenta que estás yendo por el camino equivocado. Yo lo explicaba antes desde el punto de vista visual, desde cuando yo los pinto e interpreto un mensaje, y también lo podemos explicar desde la psicología o desde el punto de vista de nuestra anatomía, y podemos denominarlo el lenguaje dragón, si queremos, el lenguaje de la naturaleza. La palabra dragón, por ejemplo, también está asociada dentro de los que estudian los geobiólogos, los antiguos saoríes de todas las culturas que existieron en todas las culturas ancestrales, que ellos sentían las energías del planeta, las corrientes energéticas, le denominaron líneas ley o líneas del dragón. Tanto en Oriente se llaman líneas dragón a los meridianos y los paralelos del planeta, como en el mundo celta se llamaban líneas dragón hasta el día de hoy. Esa es una sincronicidad enorme que tenemos que volver a recuperar. ¿Por qué se llamaban líneas dragón? Bueno, son venas energéticas de nuestro planeta que nos están marcando también cosas que hemos desoído. ¿Por qué construir un templo en un punto y no en otro? ¿O por qué poner nuestra cama en un punto que es donde pasamos 8 horas al día y no en otro? Todo ese tipo de lenguaje es un lenguaje dragón, es un lenguaje de la naturaleza. Este es un aspecto del dragón. Después hay muchos más. O sea, energéticamente, por ejemplo, todo lo que es la eh, tradición de la India, por ejemplo, que se habla de chakras, se habla de corrientes energéticas dentro de nuestro cuerpo. La Kundalini, que es el eje central de nuestro físico y organismo etérico, es el dragón en sí. La Kundalini es el dragón. ¿Por qué se denomina dragón? Hay una explicación que yo encontré, que es el dragón en sí, en todas las culturas, era el portador del fuego. Muy bien. Luego hablaré acerca de unas cosas que me enseñaron unos chamanes mayas sobre el portador del fuego, Quetzalcóatl o Kukulcán. Pero desde el punto de vista energético,
nosotros en nuestro interior también tenemos fuego, chispas. De hecho, las neuronas envían información a otras neuronas a través de impulsos electromagnéticos o eléctricos. Eso es fuego. Así como el 75% de nuestro cuerpo es agua, todo nuestro conducto nervioso o energético es fuego, es electricidad, que es fuego. Y el dragón es el portador de ese conocimiento en todos nuestros chakras. Bueno, por eso se entiende desde este punto de vista que la Kundalini, tal y como se dice en Oriente, es un dragón, es el que comunica todas nuestras centros energéticos en lo físico y en lo etérico. Desde el punto de vista de mayas, como decía antes, hay una en la pirámide de Teotihuacán, donde está la serpiente Cuculcán esculpida al costado de las escaleras. Se produce en el equinoccio de verano, en el solsticio de verano, un efecto de que a medida que sale el sol, la sombra del dragón va descendiendo por esa escalera. Y esto es un efecto buscado, es un efecto que los que diseñaron esas pirámides en el pasado utilizaban para explicar que el dragón, y sobre todo en ese momento, en el solsticio de verano, era el que portaba la energía del sol, el fuego del sol, a la tierra y la penetraba, hacía que esa energía solar penetrara en la tierra. Porque era en ese momento cuando el sol, en el verano, maduraba los granos de los cultivos de quienes habían cultivado y los maduraba y producía el alimento que iba a alimentar al ser humano durante el resto del año. Esa metáfora, que no es una metáfora, es de realidad, ellos la veían como el dragón a la figura que ellos agradecían y honraban, era el que portaba y el que fecundaba la tierra con la vida, porque la luz del sol es lo que infunda vida al planeta Tierra, y el planeta Tierra lo fecunda a través del agua y la tierra en sí, pero el agua principalmente, y eso genera vida, ¿no? Entonces, en este ciclo natural maravilloso, los mayas lo entendían perfectamente, el dragón era clave. El dragón era el que ayudaba al transporte de esa luz hacia el corazón del planeta Tierra. Así que imagínate en cuántas funciones y en cuántos planos diferentes el dragón está presente como el dador de vida. Incluso, claro, si lo entendemos desde metáforas, es maravilloso, pero no es metáfora, es muy práctico lo que estoy hablando. Yo lo entiendo como práctico, Claro, parece, ¿no? Porque hablar a veces de manera simbólica, ¿no? Pero es que esto es llevarlo en tu día a día, porque este fuego que hablas en realidad es el fuego que despierta el espíritu y es el fuego que despierta la creatividad. Si lo llevamos absolutamente. a un lenguaje más cotidiano, es algo, el dragón, y de la manera que lo estás explicando tú, de forma poética, precioso, porque es como se tiene que explicar, porque es yo también entiendo esto, ¿no? Que hay cosas que se tienen que explicar de forma poética, si no, no se entienden, las bajamos, como dices, ¿no? Las bajamos a la mente y pierden su sentido místico, te podría decir, o su sentido más trascendente, lo pierden, ¿no? Y me parece, bueno, precioso esto que estás diciendo de este fuego que despierta la Kundalini, que es la manifestación del espíritu y la manifestación que nos da esta energía para crear. Y esta energía para crear es la que utilizamos cada día cuando te despiertas. Y también una Absolutamente. actitud. ¿Qué actitud? Porque puedo Claro, mirar por la ventana y ¿qué actitud tengo? Puedo mirar por la ventana, puedo salir fuera, puedo ver el mar, puedo solo verlo, puedo sentirlo, puedo convertirme en él.
porque yo puedo ver un dragón o en un instante puedo ser el dragón, ¿no? Y esto Absolutamente. es una experiencia, bueno, es una experiencia mística, pero que cuando vas teniendo experiencias de que tú desapareces y te conviertes, bueno, yo estoy segura que a ti te pasa, que cuando Sí, estás pintando, tú ya no eres el pintor y tu ego ya no está, es que tú eres la pintura, eres los pinceles, no sé, es algo sí, más grande de ti que baja. Baja desde esta energía del fuego, de la así conciencia, es, de este dragón que tú explicas, ¿no? así es. Me parece precioso todas estas metáforas que has estado, pero que en la vida cotidiana ver que es algo natural y que todos necesitamos conectar con esta magia Totalmente. de la vida y este lenguaje del dragón. Claro, y es práctico, en el día a día de Práctico, todos sí, es práctico, práctico. es algo muy cercano, eh, y lo recalcamos esto porque en general se tiene en consideración que no, que la fantasía está allá, es alejado, tú y tus mundos fantásticos, como si fuese algo que está perdido en el horizonte. No, no, es cercano a todos y la creatividad, y ahora vamos a hablar de la creatividad, es una herramienta que la tenemos todos y que muchos la tienen bloqueada, pero que es necesario que la traigamos al primer plano de nuestra vida, porque en esencia, yo diría, para resumir, que somos seres, entidades creativas. Esa es la definición del ser humano, Sí. entidades creativas. Y si no estás haciendo, no estás viviendo tu vida con creatividad, estás bloqueado. Y estoy hablando en todos los planos, en todas las profesiones o actividades que hagamos. No estoy refiriéndome solamente a las cuestiones artísticas, porque cualquier actividad, es una acción artística si lo consideramos así, ¿no? Em, desde el inicio tendríamos que tomar el punto de que nuestro cerebro está dividido en dos partes, y esto científicamente ya se sabe y se reconoce. El hemisferio izquierdo maneja todas las cuestiones más lógicas, razonales, las que pueden contabilizar, cuantificar, las que manejan las palabras para que tengamos un código muy concreto de comunicación, de explicación de ciertas cosas, de análisis. Pero el hemisferio derecho trabaja con cosas totalmente diferentes o opuestas a estas, que son la imaginación, la no cuantificación, la parte más holística, la parte que relaciona a una cosa con el todo, la intuición, los sentimientos que no son explicables. Todo lo que no es explicable, pero que es experienciable. 100% experienciable, porque de hecho la experiencia que tenemos, como el ejemplo que acabas de dar de cuando uno se levanta por la mañana y mira al mar, si tú miras el mar y estás pensando en otra cosa, bueno, yo en media hora tengo que estar en el banco porque tengo que pedir un crédito, tú no estás mirando el mar, aunque tus ojos estén mirando el mar, tú no estás mirando el mar, tú estás en una realidad que tu mente te está dictando. Pero si tú estás mirando el mar y lo miras y estás en el mar, es como tú acabas de decir, tú estás siendo parte del mar. Y es una experiencia absolutamente no explicable desde el punto de vista de la razón, pero es experienciable 100%. Entonces, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Somos eso, somos ambas cosas. Pero estamos viviendo en una dictadura del hemisferio izquierdo, porque es así como nos están llevando. Dictadura del hemisferio izquierdo, solo lo lógico, solo lo contable, solo la ciencia, solo lo que se puede tocar, lo demás no existe. Alto. Nos estamos privando de la mitad de nuestro ser, mínimamente, para empezar. Entonces, el arte trabaja con el hemisferio derecho y también apoyado sobre el izquierdo. Obviamente todo el tiempo, mientras tú estás pintando, es un diálogo entre ambos.
Ese diálogo yo lo tengo muy presente y el ejercicio de trabajar con ese diálogo interior lo tengo, soy un acechador de ese diálogo. Y en un momento de cuando yo me siento a crear con lápiz en mano y papel, yo quiero que el hemisferio derecho, izquierdo se calle, la mente racional se silencie, porque yo sé que lo que quiero traer al papel viene del hemisferio derecho, de un lugar que desconozco, de un lugar que no puedo explicar, pero que lo siento y lo veo a la perfección. Entonces, a veces el hemisferio izquierdo, o siempre, es un obstáculo, porque está continuamente diciendo, bueno, pero eso que acabas de imaginar, bueno, no es real, pinta algo más real, o porque a la gente en realidad le gusta, recuerda que aquella pintura tuya tiene más éxito que la otra, entonces pinta, o es más comercial que pintes esto. Y yo no quiero escuchar eso. Ujú. Entonces, en ese diálogo que yo tengo muy presente, yo hago el ejercicio de acallar a la mente parlanchina y trato de sumergirme en el otro hemisferio, en la intuición, en lo que no se puede explicar, en la metafísica, en el espíritu, en la imaginación libre, en la imaginación del niño que yo era cuando tenía 5 años. Yo voy a buscar a esa visión que está dentro de mí. Ese niño de 5 años, de 3, de 2, está todavía en mí, está fresco, porque en toda mi vida yo hice el ejercicio de mantener al niño vivo. Nunca dejé que se me bloqueara. Ese es el trabajo que yo he hecho en toda mi vida. Cuando todo el mundo dibuja, cuando a mí me preguntan, ¿cómo has llegado a convertirte en este artista que eres hoy? Eh, ¿Cuándo has despertado a este artista? Muchas veces me preguntan eso en una entrevista y yo digo, yo repreguntaría eso a todos los demás. ¿Cuándo los demás han dejado de ser artistas? Esa es la pregunta. Yo he sido artista desde siempre, nunca he desarrollado una carrera o nunca me he convertido en artista. Los demás han dejado de ser artistas. Entonces yo lo único que hice fue mantener a ese niño de 2, 3 años que se maravillaba con todo lo nuevo, que cada día se levantaba y veía el mundo con ojos nuevos y todo era bello, todo era mágico, todo era misterioso. Sigo siendo ese niño. Y ese niño es el que se enfrenta al papel en blanco con un lápiz en la mano y dice, ¿qué de nuevo hay en la maravilla de aquellos universos de mi imaginación? Y entonces dejo que surja. Y luego la razón me va ayudando, bueno, vamos a pintar esto con un azul así, vamos a usar una tela así, vamos a usar este pincel y no otro. Bien, y trabajo con los dos hemisferios. Pero hay que tener en cuenta que tenemos dos hemisferios y no solamente el izquierdo. Ese sería el mensaje a la gente que en esta sociedad habitamos, porque lo principal es tener en cuenta que no siempre el ser humano vivió así. En el pasado, la mayoría de las culturas trabajaban con otras interpretaciones del entorno, diferente a las que nosotros trabajamos ahora. Las comunidades aborígenes de Sudamérica tenían una interpretación del entorno totalmente diferente a lo nuestro. Y es maravilloso abrir la mente cuando uno está analizando y si uno tiene la posibilidad de charlar con alguien que pertenece aún a esa cosmovisión y tratar de entender y empatizar con la explicación que nos está dando de cómo ellos entienden la Pachamama, la tierra, el respeto. ¿Qué significa el respeto por la tierra, por pedir el permiso a una montaña antes de subirla, pedir permiso al bosque antes de entrar en el bosque? Porque estás entrando a un lugar lleno de vida visible en los millones de insectos o plantas o animales que vas a encontrar, y vida invisible, que ellos son muy conscientes también, de hadas, elfos, dragones, ninfas, sirenas.
todo ese universo, nuestro hemisferio izquierdo de esta sociedad nos lo está filtrando y lo está arrinconando en sitios como esto es cuento de hadas, esto es mitología, esto es la realidad. La ciencia nos indica esto, que es lo principal. La economía quiere decir que no gastes mucho tiempo en tonterías y céntrate en tu trabajo. O sea, todas esas ese diálogo que nos tira nuestro hemisferio izquierdo está construido por la sociedad, pero no es el todo. Nuestra vida se compone de muchísimas más cosas que nos estamos perdiendo. Y la creatividad, como explicaba antes, es nuestra esencia. La creatividad no es más que saber que tenemos la capacidad, con la imaginación, de desarrollar millones de respuestas a millones de preguntas que se nos van presentando. A través de la imaginación tendríamos que hacer el ejercicio ilimitado, ¿no? Se nos presenta un problema y tendríamos que tener un abanico inmenso de posibilidades. Sin embargo, la educación que tenemos y todo esto que yo estaba hablando acerca de la información que se nos está imponiendo, la programación que se nos está imponiendo, en realidad nos está cortando la creatividad y nos dice, no, 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 no pienses mucho, a ti no te pago para pensar, hay que hacer esto y al problema A se le corresponde la solución A, que está en el libro, ¿ves? Entonces, te convencen de que no es necesario un ser creativo, es necesario un ser parte de la maquinaria de un sistema de producción y consumo. Eso absolutamente reduce nuestra capacidad creativa y nos va educando en que no necesitamos aplicar ninguna creatividad, y así es como desarrollamos nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, yo, como artista, digo, continuamente tu cerebro tiene que estar creando, buscando continuamente respuestas, miles, no te quedes con la primera, ni la segunda, ni la tercera. Expon a tu realidad todas las posibilidades, incluso aquellas que te parecen más ridículas como respuesta, ¿no? A los cuestionamientos que nos presenta la vida. Bueno, hay un ejercicio en inglés se llama brainstorming, que es improvisar, o sea, empezar cuando hay una reunión de creativos en agencias de publicidad o en diferentes lugares y se presenta un problema, empiezan a tirar ideas por más alocadas o inverosímiles que nos parezcan. Es un ejercicio que se hace entre los grandes directivos. Y es justamente, es dejar librada a la imaginación sin límites. Y de ahí van a surgir cosas inesperadas. Bueno, eso es la creatividad. Y además, a la creatividad, si le pones el corazón, o sea, el amor, bueno, voy a emplearme a fondo poniendo mi mejor la mejor parte de mí, lo más creativo y lo que sé que tiene en cuenta lo que más me beneficia a mí, pero lo que más beneficia a la comunidad y lo que mejor, no tengo en cuenta solamente la cuestión económica, tengo en cuenta un montón de otras cuestiones que vienen del corazón que tú, bien, poner el amor en la creatividad suma ya, sube todo a un nivel extra. Pones todos tus talentos. ¿Cuáles son mis talentos? Bueno, hay mucha gente que no sabe cuáles son sus talentos originales. Bueno, descubre tus talentos porque entonces en tu proceso creativo vas a estar aplicando millones de herramientas que no sabías que tienes. Y desarrollas cada vez más tus talentos porque cuando tú descubres tu talento, el desarrollo que vas a hacer en eso es exponencial
en comparación con cuando tú desarrollas cosas que no te interesan mucho, que no son tus talentos, sino que estás estudiando, bueno, yo estudio arquitectura porque quise entrar en medicina y no me dio la nota, entonces estudio arquitectura. Ah, vale. Y te pones y estudias arquitectura y bueno, y con esfuerzo te conviertes en arquitecto, pero no era lo tuyo era la medicina o la veterinaria o la carpintería, pero has estudiado medicina y eres bueno, pero hasta ahí, bueno. Si hubieses hecho tu talento, supongamos la carpintería, hubieses llegado a niveles que ni tú te imaginas, porque cuando pones todo tu trabajo y tu tiempo en tu talento, el avance es exponencial. Entonces, en la creatividad, el hecho de que tú trabajes con tus talentos originales, explota la creatividad a niveles que ni te imaginas. Expandes, Entonces, expandes. Cuando estás en la expandes, creatividad, te expandes. Estás expandes hasta... en el gozo, celebrando. Es una celebración cuando estás creando desde ese espacio. Y esos son niveles que yo he experimentado porque llevo 58 años haciendo lo que quiero. Y hay unas palabras que podrían acercarse a eso, que son momentos de conciencia expandida, el nirvana, éxtasis, magia. Cuando tú te manejas ya en la creatividad diaria, cotidiana, tratando de aportar lo mejor tuyo al mundo, con tu amor 100% puesto en la tarea que estás haciendo, con todos tus talentos floreciendo, se logran estos niveles que acabo de nombrar y se logra algo que yo lo eh, confirmo aquí, que es que tú te adueñas de tu vida, tú te empoderas. Esta es una palabra muy poderosa actualmente que se está usando mucho. Tú te empoderas de tu vida. Tu vida ya no pertenece al campo del caos o de las cosas inmanejables. No, no, no. Tu vida la manejas y manejas sincronicidades, la magia del día a día. Empiezan a aparecer cosas mágicas. Tú piensas que necesitas algo y ese algo viene a ti. No es que tú tienes que salir a luchar por conseguir lo que no es la vida. O sea, la vida, la naturaleza dentro de esos lenguajes te está diciendo, una mariposa encuentra a la flor, porque la flor está buscando a la mariposa. Natural. Las dos cosas fueron creadas para que interactúen. Y el ser humano piensa que tus propósitos están lejanos y solamente se van a conseguir con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sufrimiento, e incluso con mucho sufrimiento y trabajo tal vez no lo consigas, así te enseñan. Y entonces tú generas, porque te lo han generado, escasez y falta de cosas. Y la vida no es escasez. El universo te está hablando de que el universo es abundancia. La escasez es una estructura y un constructo humano. Es una idea, un concepto que nos hemos creído. Y cuando tú trabajas, como yo explicaba antes, con la creatividad al 100%, tú te das cuenta que la abundancia te está buscando a ti. Y entonces cuando tú conectas simplemente con lo natural, tienes abundancia, porque la abundancia es natural, es parte de nuestro propósito. Si tú vienes con un propósito y tú quieres hacer tal profesión y desarrollarte porque quieres aportar lo mejor de ti al mundo, todas las herramientas, toda la situación se te van a dar porque el mundo quiere, el cosmos quiere que tú hagas eso. Sí, 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 completamente de acuerdo contigo. Hay una Completamente. frase de mi amigo Paulo Coelho que dice, el universo conspira para que tú logres tu propósito cuando tú estás alineado. Bueno, entonces cuando en el arte
tú aunas todo este poder, empieza a desatarse la magia. Esto es obviamente inexplicable desde el punto de vista, desde la razón. Si yo me tuve, porque alguien me preguntaría, bueno, a ver, pero dame un ejemplo sobre mi vida. Yo trabajo en un banco atendiendo a la gente o en una oficina de correos. ¿Cómo a mí la vida me va a dar lo que yo quiero ser paracaidista? A ver, explícamelo. No te lo voy a explicar paso a paso en eso, porque no viene por el lado de la razón. No vamos a encontrar la solución analizando la verdad. Tú trata de seguir tus sueños y ya tú mismo descubrirás que si sigues tus sueños, tu don, tus talentos, con el amor y la creatividad necesaria, tú vas a saltar en paracaídas y cuando saltes en paracaídas, lo que va a ocurrir, yo no te lo puedo explicar, solamente tú lo vas a presenciar, porque eso es intransferible, es tuyo. No sé, vas a tener un nirvana, vas a tener un entendimiento de toda tu vida, no sé qué va a ocurrir, pero va a ocurrir. Porque si tú sientes que naciste para eso, cuando lo hagas, tú te vas a encontrar 100% con el propósito de tu vida. No lo vas a poder explicar, aunque escribas 10.000 libros, pero lo vas a sentir y eso es suficiente. De eso se trata la creatividad. O sea, hay técnicas también que podría extenderme en explicar técnicas para acceder a liberar la creatividad de uno. Lo hago cuando me preguntan a nivel pictórico cómo desatar, desencadenar la creatividad. Bueno, tengo una serie de pasos que les puedo explicar acerca de la visualización, cerrar los ojos e imaginar en tu pantalla interior el mundo. ¿Qué quieres pintar? Bueno, primero míratelo dentro. Si no lo tienes en el ojo interior, no trates de buscarlo en el exterior. Primero búscalo ahí. Bueno, hay una serie de pasos y de técnicas a nivel pictórico. Pero vamos a hablar un poquito más general, porque también si alguien dice, quiero ser creativo en mi vida a día, en mi día a día, y quiero saber resolver mis conflictos con mis padres o con mi pareja o con mis hijos y no encuentro me siento como que bloquea. Bueno, accede a una psicoanalista y el psicoanalista le dará algunas pistas, algunos ejercicios prácticos que le van a servir, lo va a conducir desde un montón de otras cuestiones, desde lo económico. Incluso hay también pistas más concretas. Bueno, yo quiero llegar a hacer un negocio que es lo que yo siento que quiero poner un restaurante o poner, ¿cómo puedo hacer? Bueno, un asesor económico te va a guiar a nivel de pasos más concretos, ¿no? Muy bien. Pero siempre subyace lo más interno que es conéctate con tu verdadero don, tu verdadero propósito, ¿no? Y hay gente que dentro de su propósito tiene, yo quiero ser chef y quiero tener un restaurante y preparar el mejor alimento y ofrecérselo a una persona, ponérselo en la mesa y ver cómo se lo come. Y bien, hay todo un proceso que para llegar a ser chef y para llegar a tener un restaurante y para llegar a ese. Pero lo inicial es que tú reconozcas dentro tuyo que esa es la pulsión más grande que tienes. Otro sentirá que quiere curar a la gente. Yo siento que, porque desde niño, yo cuando había un niño lastimado, yo iba a ayudarlo. Entonces tal vez tendrás que ser médico, estudiar toda la carrera de medicina, o tal vez tendrás que ser un sanador alternativo que utilice técnicas de Oriente más orientadas a la cuestión energética, por ejemplo. Bien, bueno, en todas los órdenes de la vida, lo principal es reconocer cuál es tu pulsión innata, tu don, tu talento. Esa es la base para cualquier cosa que queramos hacer. Y bueno, y se tendría que encontrar esa posibilidad en la infancia, ¿no? Que en la escuela nos ayudaran a encontrar esos dones y talentos. Eso sería lo principal y sin embargo no está ocurriendo.
Sí, es que tú lo has dicho, ¿no? Es encontrar esta pulsión, ¿no? Este pulsar que además también entendiendo de que en la vida para construir, ¿no? Para construir la sociedad y ir construyendo el camino, necesitamos pues, conectar con estas capacidades y ofrecerlas a la vida, que para esto las tenemos, ¿no? Y a Claro, veces hay también dentro de la escuela y de educación de la familia como una parte que muchas veces bloqueamos, ¿no? Lo que nos pulsa, ¿no? Con una creencia que igual esto no es bueno para mí o esto no es bueno. Y en realidad, si nos dejáramos guiar por esta pulsión, ¿no? Por este fuego del dragón, es exacto. que la vida nos lo pondría fácil, porque cuando estás en lo que, mostrando tus cualidades, mostrando lo que tú eres, tu esencia, la vida, como tú dices, es mágica y te va guiando. Es que pasito a paso, paso a paso, unos van más rápido, otros más, cada uno tiene sus tiempos, Claro. pero la vida te guía Sí, totalmente, sí. estoy totalmente de Fíjate acuerdo. que, fíjate que en nuestro día a día es muy fácil em, em, definir o destacar a quiénes de las personas que vemos o que nos rodean, quién de ellos es más auténtico, está siendo más natural consigo mismo y quiénes son más forzados. Y nosotros nos sentimos más cómodos con alguien que es auténtico. Y notamos que cuando habla es auténtico y es, claro, porque está expresando sus talentos y sus dones más naturales. Esa persona ya se siente y tú quieres acercarte más a personas más auténticas que a personas más falsas, Es verdad. falsas con respecto a sí mismos, ¿no? Sí, sí, Porque, sí. porque están más como, lo notas eso. Entonces, en realidad la sociedad necesita de gente más auténtica. Todos necesitamos de que cada uno de los que nos rodea esté realmente feliz haciendo lo que ha venido a hacer. Sí. Obviamente, claro, si lo piensas desde el punto de vista, si a ti te tienen que operar y tú pudieras elegir, eliges a un médico de vocación, a alguien que lo hace con convicción y pasión, y no a alguien que ha estudiado medicina y ha llegado a ser cirujano porque no le ha dado la nota para arquitectura. Mm. ¿Quién te va a abrir la piel para meter sus manos? Tú prefieres que sea el de pasión, el que desde niño ha querido ser médico y ha estudiado y ha puesto su corazón y te va y te dice, confía porque te voy a operar bien y todo va a salir. Bueno, tú quieres que te opere ese. Claro. Entonces, todo el mundo buscamos a quienes vibran en autenticidad. Y esos son artistas, artistas con Artistas las de la vida. palabras, artistas de la vida. Eh, Cuando uno va a un concierto y hay alguien que tiene tanto éxito y tiene un estadio lleno que lo está aclamando, ahí está el ejemplo de que la gente lo que está viendo de esa persona es que ese tipo está vibrando en autenticidad. Lo podemos traducir, me gustan sus canciones, me gusta cómo canta, me gusta cómo se mueve, lo que quieras, pero lo que te ha traído, el magnetismo que esa persona tiene, es que está siendo auténtico. Y tú quieres ser auténtico, entonces te atrae lo auténtico, porque tú te ves reflejado en eso. Tú también quieres hacer lo que tú viniste a hacer, como hizo él. Eso es lo que llena estadios. Sí. Entonces, en el arte, lo que prima es este mecanismo. Entonces, por eso, las actividades artísticas que nos rodean tienen esta posibilidad de que si uno a nivel, eh, en sus horas libres, siente la atracción, bueno, quiero tomar un taller de esto, un curso de esto otro, hay que prestarle mucha atención porque quizás ahí vuelvas a descubrir cosas que no has descubierto hasta ahora de ti mismo. Entonces, tal vez en un taller de meditación, en un taller de pintura, en un taller de cocina, en un taller literario, vas a descubrir cosas importantísimas para el resto de tu camino.
Así que desde el punto de vista del arte, esa es una vía importantísima. Sí, mira, bueno, hablando de esto, estaba recordando, ¿no? Porque cómo la vida te guía, ¿no? Con esto que he dicho al principio, que la vida me dijo, pinta, ¿no? Y yo me puse a pintar. ¿Cómo la vida me llevó? Porque yo no hice nada. Recuerdo de que yo empecé a estudiar terapia, pero no, yo no iba a ser terapeuta, yo lo hacía por un trabajo personal mío. Y, y a veces cuando hablaban de terapia pensaba, yo si fuera terapeuta y yo me imaginaba, ¿no? En mi mundo imaginario. Y bueno, me fui a estudiar constelaciones familiares y bueno, bueno, era un taller que me parecía muy significativo. Además, bueno, vienen de la línea de Osho y entonces había mucha meditación y pensé, esto puede ser fantástico. Pero nunca me imaginé que lo que iba a ocurrir allí, ¿no? Yo lo miré por internet, no sabía ni quién era el terapeuta. Luego me enteré de que era una persona muy reconocida mundialmente, pero yo no sabía nada. Simplemente cogí constelaciones, fui, mira, esto parece interesante y tal. Y cuando llegué, me encontré con que su mujer, que era Mira Hashimoto, eh, era pintora de Osho, llevaba todo lo que llevaba la creatividad en Pune. Me llevó la vida, me llevó la Wow. vida, yo no la busqué, yo fui a constelaciones y me llevó la vida, mira. Pero aún te voy a decir más. Estudié en Alcaná y Alcaná es la tierra de mis ancestros de familia paterna. Me fui a estudiar Alcaná, a sanar mis relaciones, a sanarme a mí misma en la tierra de mis ancestros. Pero Claro, yo claro, no hice nada, claro. Igualo. Me llevó la vida y la vida me trajo a Mira y todo fue como una serie de sincronías. Yo solo dije, mi alma quiere pintar, lo expresé y el mundo empezó, bum, 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 a colocármelo todo. Me lo pusieron en bandeja. Yo no busqué nunca nada. Vino, también accionas, claro. Si no hubiera ido al taller de constelaciones, no me hubiera encontrado la Mira. Tú Exactamente. accionas, pero la vida te va llevando y si te lo miras y coges este lenguaje que dices tú del dragón, que me encanta, la vida te lo va ofreciendo y te va dando pasos. Y cuando ves algo, yo ahora cuando veo algo que se bloquea, dices, bueno, no pasa nada, ya no me frustro como antes. Antes igual algo no salía bien y igual te frustrabas. No, ahora no, no, ese no es el camino, la vida ya me dará, ¿no? Ya me dará ese camino mágico que me lo va a enseñar. Y no pasa nada, y desde ese niño espontáneo, entonces vas Claro, creando la vida y te vas dejando que la vida te vaya dando las pistas. exactamente. De eso se trata. Escuchándote en otro vídeo, en otra entrevista, hablabas, no sé muy bien decirlo, de los petropictos, Sí, ¿no? Y decías que la piedra te habla, ¿no? Pues me recordó mucho a mí porque como yo no tengo técnica y empecé a pintar pintura primal, como dejándome llevar por los colores, como un niño que juega. Yo pongo colores, aquello se mueve, para mí es una meditación porque entro en la belleza del color, soy una enamorada del color, entonces el color empieza a moverse y cuando lo dejas, ciruelo, a veces al día siguiente me vienen unas formas que yo no he hecho pero increíble. Hace poco hice una, es que tengo una cara de un indio, pero es que ha salido sola. Yo no la he hecho. ¿No? Y me recordó, para que expliques un poco este proceso, ¿no? Porque me recordó una explicación que tú diste sobre tu trabajo con las piedras, ¿no? Me parece fantástico que algo surja de la nada, porque yo no lo he hecho. Ahí me hace ver algo superior a mí misma que está creando algo a través del color y además está creando algo para que me lo mire también, ¿no? Porque es un reflejo de mí misma y puedes entrar desde ahí a explorar y a sanar tantos aspectos de ti misma, ¿no? De ti mismo y a elevar, a la vez sanar y elevar, ¿no? Y me parece, bueno, un poquito que explicaras un poquito también ese proceso, ¿no? Porque es mágico. claro. Sí, tiene que ver, como bien dices, con esta magia que se presenta cuando tú estás alineado o cuando has hecho la pregunta correcta.
y has dado ya el paso en esa dirección, las sincronicidades. Y en el arte, por ejemplo, el tema de la aleatoriedad para mí es fundamental. Me encanta trabajar desde manchas, encontrar jugando con manchas, con acuarelas o con óleos, e ir encontrando formas, porque ahí es cuando siento muchísimo más claro el trabajo de la intuición y de la imaginación. Em, en el tema de los petropictos es 100% esa tarea de encontrar en una piedra, analizándola y estudiándola y fundiéndome con la piedra y teniendo un diálogo, encuentro una forma en las estructuras y en la tridimensionalidad natural de esa piedra, una figura, y luego a través de solamente pintarla un poco, claro, esa figura la hago visible para todos, y ese proceso es absolutamente mágico, no puedo explicarlo. Sí, Mis sí, sí. petropictos, que tengo una gran producción y he hecho muchísimas exposiciones en muchas ciudades del mundo, lo demuestran, y lo que genera también en la gente es así un impacto muy grande, quizás en muchos casos más grande que en las pinturas normales sobre un lienzo o sobre un papel, porque muchísima gente tiene esta capacidad de mirar y ver formas, asociaciones de formas en las nubes o en los árboles o en los paisajes o en los colores de las hojas o lo que sea, pero no lo han manifestado. Entonces, cuando lo ven en mí, reconocen, se identifican y sienten algo muy poderoso, ¿no? Entonces, el trabajo de la randomización, o sea, de la parte más aleatoria, desencadena un contacto con algo, como bien decías, con algo superior, pero ese algo superior incluso, y ahí es donde está también el secreto, ese algo superior es algo nuestro, somos nosotros en un plano superior. Em, no necesitamos canalizar a grandes personajes maestros, si consiguiéramos canalizarnos a nosotros mismos, Sí, totalmente. a canalizar nuestro ser superior, a ese maestro que somos nosotros mismos, porque nuestro espíritu, si consideramos que tenemos un espíritu y que es eterno, nunca nació y nunca va a morir, ese espíritu ya tiene una cantidad de información de vidas que ha vivido o conocimiento que tiene por estar en otro plano superior espiritual. Entonces ahí es donde tenemos que Sí. conectar a ese nuestro propio ser superior. Jean-Pierre Mallet, Mm, que es una persona que está haciendo unos vídeos, que hizo un desarrollo acerca de nuestro doble, que es el otro la otra parte de nosotros que está fuera del tiempo y que ya ha hecho todas las experiencias, está muy presente y está muy cercano. Y si conectamos con ese, ya sabremos acerca de nosotros un montón de cuestiones, tenemos un montón de respuestas. Bueno, pero volviendo a ese ejercicio que yo hago al trabajar de manera aleatoria, que me apasiona, tengo muy desarrollado esa capacidad que se llama eidetismo o pareidolia, que es la asociación de imágenes. Bueno, la sigo desarrollando y desde siempre en mi trabajo, pero ahí yo descubro que con lo que yo contacto es con mi ser superior. claro. Y ahí es cuando más, incluso tengo que usar la palabra, me divierto. Ahí es cuando más regocijo encuentro en mi tarea, en mi arte. Y al pintar petropictos, bueno, al pintar petropictos trabajo con esta parte de pareidolia mía, de interpretar imágenes, pero trabajo con la piedra, que ya tiene unas formas, que me gusta pensar que esas formas fueron logradas a través de millones de años de erosión y millones de años de estar presente viendo
desde dinosaurios que pasaron por ahí, que durmieron sobre esa piedra, de pájaros que se posaron en esa piedra, de vientos, lluvias, hadas que erosionaron esa piedra a través de millones de años. Me gusta pensar eso. Entonces, cuando yo tengo una piedra y pienso en eso, tengo un diálogo. No puedo explicarlo de otra manera que me reconforta de manera mágica y entonces logro encontrar figuras, las pinto y luego la gente las disfruta. Bueno, ese proceso es la descripción de magia, hacer visible antes, algo que antes no era visible pero que estaba. em, y bueno, y es parte del trabajo del artista, descubrir esos mecanismos mágicos, interiores, ocultos, milenarios, fantásticos. Entonces, en todo el trabajo de, de pareidolia, de asociación, es una de las herramientas que utiliza la psicología también. En muchos tests psicológicos, el hecho de, bueno, ¿qué ves tú en esta forma? Es una forma aleatoria, habla mucho de uno mismo, ¿no? De la estructura interna que uno tiene. Entonces el psicoanalista recibe un montón de datos a través de esa. Así que imagínate cuánto de nosotros expresamos a través de esas técnicas, que son técnicas artísticas también. Entonces, todo eso lo tenemos que traer al presente, a nuestro día a día, ¿no? Eh, el hecho de la pareidolia en nuestro día a día es sencillamente tomarnos un tiempo para mirar las nubes, un tiempo para mirar los árboles, las mariposas, las hormigas. Esto es un gran ejercicio también para personas que están bloqueadas con la creatividad. Yo para mí, uno de Absolutamente. los mayores ejercicios, simplemente ponerte en la arena y ver qué formas hace la arena o qué formas hacen las nubes. Esto es un gran ejercicio. Parece muy pequeño y es muy potente. Es muy Claro, es que potente. las cosas más potentes están en las cosas más pequeñas. Bueno, ya lo decía Einstein al desarrollar la energía atómica, la energía más impresionante del universo está en lo más pequeño del universo, que es el átomo. Así que bueno, eso es el arte. El arte es desencadenar una energía inmensa desde lo más pequeño, desde lo más cercano. Es tu imaginación interpretando tu entorno. ¿Qué actitud tienes y qué interpretas, ¿no? Y cómo funciona ese mecanismo? Es lo básico. Sí. Eh, Y de traer como lo invisible a lo visible, ¿no? claro, Yo en este juego que hago con los colores y con el agua, bueno, este último ejercicio la verdad me sorprendió muchísimo porque sale un indio muy bien dibujado, ¿no? Como si un pincel, claro. como si lo dibujaras tú, Ciruelo, no yo, porque yo el dibujo no es lo mío. Bueno, Y pero fíjate en lo que acabas de decir, yo te vuelvo a remarcar. Ten en cuenta que eso que se ha manifestado a través de una mancha que has tirado tú, eres tú misma sí, también. sí, soy yo, lo O sé. sea, yo te recomendaría, no digas, no he sido yo. No, no he sido yo, quiero decir que no Sí, lo he sí, dibujado para claro, entenderlo. Sé que he claro, sido claro. yo, Exacto, totalmente. Y sé que esto habla de mí, ¿no? Y que esta claro, cara de un indio soy yo. Igual es claro, como un chamán interno mío que algo me está exactamente. mostrando y me está diciendo, ¿no? De un lado salvaje masculino, de algún aspecto masculino en mí que se está mostrando. Bueno, no sé, es interesante cuando ves estas cosas y Claro, cuando ves cómo surgen las formas. claro, porque reconociendo además esta pequeña mecánica de he tirado una mancha, ha salido una cara de un indio, que yo estoy viendo, porque también depende de que la veas, porque puede estar la cara del indio perfecta y tú no la ves. Corresponde a algo interno mío que es un eximio pintor, que es un eximio interpretador. Eh, Esa mecánica es la mecánica de la autosanación. Cuando tú encuentras que tienes muchos problemas en tu vida, ya sea mentales, emocionales o físicos, tú también tienes que reconocer, muy bien, si yo he enfermado,
o sea, tengo mi cuerpo, mi ser, tiene la capacidad de enfermar, también reconozco en mí la capacidad de sanar. ¿Ok? Entonces, ahí es donde el arte del que estamos hablando, el mecanismo del arte, es sanador, que Sí, esta era el titular inicial de esta charla, ¿no? ¿Cuándo el arte es sanador? Bien, cuando tú reconoces todo el mecanismo del que estamos hablando, se aplica automáticamente en todos los frentes de batalla que tú manejas, incluso en aquellos de los que estamos hablando psicológicos o incluso físicos. Bueno, está demostrado que muchísimas, o no sé si todas las enfermedades que manifestamos tienen un trasfondo que es emocional o mental. Y entonces, si tú has enfermado, si tu cuerpo enferma porque tú has dejado que enferme o porque, no quiero ponerlo en palabras que puedan sonar impactantes negativamente en la gente, sino que si la enfermedad se ha generado en tu cuerpo tiene también la capacidad de generar sanidad en tu cuerpo, de sanar, ¿ok? Y eso tiene que ver no con el azar o con el azar del que estamos hablando, que es un azar donde se manifiesta tu ser superior, donde se manifiesta esta magia del universo que también actúa en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos, yo no, por ejemplo, no he diseñado el sistema de circulación de la sangre en mis venas. Está en mí. Pero yo reconozco que esa magia que generó el sistema circulatorio o el sistema nervioso de mi cuerpo, soy yo, lo honro y lo pongo en práctica también, con lo cual lo que ha enfermado en mí, yo también lo puedo poner en práctica y sanarlo, sí, sí, porque mi totalmente. cuerpo, que es una representación de la magia del universo, puede, así como enferma, puede sanar. Cuando yo reconozco eso, estoy poniendo en funcionamiento todas esas magias y esos mecanismos metafísicos, les estoy dando espacio para que se manifiesten. Y pongo la voluntad, que es la imaginación, yo imagino que sano, porque esa es la voluntad puesta en manifiesto. Entonces, imagino que sano. Es la imaginación que hablábamos antes del arte. Bien, lo pongo al servicio de mi salud. Y entonces imagino que sano. Pongo a disposición todo el conocimiento del universo y mi cuerpo sana. Ese Sí. sería Y lo lo voy a siento, exponer imagino y lo siento, ¿no? exactamente, Desde lo imagino y lo siento, en realidad me exactamente, convierto en la sanación. O me exactamente, convierto en este mar que estoy mirando, o me convierto en esta pintura que estoy. Yo creo que es el mismo proceso. Cuando tú estás absolutamente. pintando y te conviertes, no hay separación, lo mismo con la sanación. Cuando cuando te imaginas, visualizas y a la vez sientes, cuando te conviertes en sanación es cuando ocurren pues estas experiencias que llamamos milagros, ¿no? De personas que sanan súbitamente, Exactamente, de un montón, y hablaríamos de la salud física, salud emocional o la sanación de todos los ámbitos que traen carencia a nuestra vida, ¿no? También sería una sanación o cualquier ámbito. Cuando te exactamente, conviertes en eso, cuando eres exactamente, el mar, puedes tener una experiencia mística con el mar y entonces tener estas chispas que a veces vienen de éxtasis o de iluminación, que van y vienen, ¿no? Es cuando exactamente, te conviertes en esto y desapareces. Y entras claro, en ahí yo creo que está la verdadera sanación y el verdadero disfrute de la vida y de todo lo mágico que has estado explicando tan precioso. Y Ciro, lo quiero acabar con unas palabras porque ahora ya llevamos casi 2 horas hablando wow, y creo no que me lo tenemos imaginaba. tema, creo que tenemos tema para muchas veces. Igual podemos encontrarnos alguna otra vez si a ti te apetece y para mí sería un placer compartir y supongo que para todas las personas que vayan a ver este vídeo, porque bueno, has dicho cosas súper interesantes.
Pero quiero acabar con una frase, y luego tú ya me dices, con una frase que tú me pasaste, que resume todo esto muy bonito. Y dices, a ver si lo veo, dices, y aquí te va una frase que escribí no hace mucho, y pones, el pensamiento lógico dice, cuando me pasan cosas buenas, sonrío. El pensamiento mágico sugiere, cuando sonrío, me pasan cosas buenas. Creo que Claro, es una frase ahí se preciosa. resume, Ahí se claro. resume todo. Sí, Muchas veces cuando se me ocurren así ideas, mientras estoy pintando, se me ocurren frases que sintetizan 2 horas de charla, por ejemplo, en 4 palabras. Y ahí es cuando las escribo y, bueno, y publico mis libros. Tengo varios libros publicados, incluso toda mi serie de cuadernos son frases pequeñas como esta que explican mucho y que dan mucha información para que cuando alguien lo lee pueda recrearse en esas palabras y en la síntesis, que es lo más importante, ¿no? Entender las cosas complejas de una manera simple. Y esta frase, bueno, no hay que repetirla porque es así, o sea, es, ¿qué es primero dentro de la mecánica que manejamos? Eh, ¿Esperar que pasen cosas buenas para sonreír? ¿O primero sonreír y saber que porque sonríes y estás en actitud, te van a pasar cosas buenas? sí. Es entender las cosas al revés a veces, de que en realidad lo primero es como la frase también que dice, ver para creer o creer para ver, Sí, sí. ¿no? Entonces, bien, estas frases resumen todo lo que hemos Resumen, estado hablando. la pondré ahora aquí al final y pondré algunas imágenes tuyas también de tus Bien, obras para que lo puedan ver. Bueno, seguro que casi todos lo conocen porque es una maravilla. Y bueno, bueno, solo muchas gracias. decirte, Ciruelo, que ha sido un placer hablar contigo, que Muchas gracias, Tony, a ti. con un lenguaje del dragón y con un lenguaje también poético que a mí me encanta. Desde ese espacio a mí es que yo creo que es el lenguaje que mejor entiendo, porque es el lenguaje que te llega al corazón, ¿no? Cuando explicas desde ese pulsar que tú tienes, ¿no? Y desde cuando lo sientes de verdad, ¿no? Esa autenticidad que hablábamos, ¿no? Cuando sientes esto, es que no hace falta más, no hace falta más. Lo estás Bueno, expresando. me alegro y te agradezco mucho este espacio y esta entrevista y ojalá que a algunas personas, a muchas, les pueda servir para despertar Sí, su chispita interior. exacto. Muchísimas gracias, Ciruelo. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Tony. Hasta siempre, Gracias. ¿eh? Hasta Gracias siempre. a todos.